Buenos días, maestros y compañeros. Vamos a proseguir a darle respuesta a las siguientes 4 preguntas. ¿Qué es una política pública? Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población. Es importante tener en cuenta que para la implementación de una política pública, primero es necesario definir cuáles son los problemas a resolver. ¿Cuál es el propósito? Siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito del análisis de la política pública? El análisis de la política pública es clarificar los distintos aspectos que entran en todo el proceso para ayudar al decisor público a mejorarlo en todos sus despliegues, es decir, desde el comienzo hasta el final. Los elementos esenciales para entender el contenido concreto de las políticas públicas serían las siguientes. 1. La conducta de los actores implicados, es decir, las interacciones entre las autoridades político-administrativa y los grupos sociales que causan o padecen los efectos negativos de unos determinados problemas públicos. 2. Los recursos que logren movilizar estos actores para defender sus posiciones con relación a los objetivos, a los instrumentos y a los procesos de elaboración de una intervención pública. 3. Las reglas ligadas a una política determinada, tanto los generales como los específicos de una política común. Los elementos a considerar el análisis de las políticas públicas han sido y es un campo multidisciplinar. En fin, que se persigue no es solo entender el funcionamiento de las acciones de los poderes públicos y acometer la evaluación de los resultados, sino también, eventualmente, ayudar a perfilar una teoría del Estado. Tercera, ¿en qué momento se realiza el análisis de la política pública? El análisis de políticas públicas consta de una serie de pasos. 1. Justificar de las políticas públicas. Aquí de lo que se trata es de identificar las necesidades, el origen de la solicitud del programa público. No solo es una cuestión de identificar el problema, sino también de definirlo. En nuestros días, las mayorías de las intervenciones públicas consisten en correcciones y reorientaciones de una política anterior que bien fracaso o bien ha de responder a nuevos retos no previstos o bien apunta a la integración de diversas políticas públicas. 2. La formulación de las políticas públicas. Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define o lo rechaza. La opción de no actuar sobre él comienza el proceso de elaboración de las políticas públicas para intentar proporcionar solución. 3. La implementación de las políticas públicas. La implementación es el conjunto de procesos que, tras la fase de programación o formulación, tienden a la realización concreta, puesta en práctica, de los objetivos de una política pública. Esta definición no incluye exclusivamente la producción de todo tipo de actividades concretas, sino también todos los procesos concernientes y planificación que son necesarios para llevar a cabo dichas actividades de ejecución, o sea, los planes de acción. Última pregunta, ¿qué elementos conforman una política pública? Son 3. Información. Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derecho. 2. Diálogo. Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales, de encuentros complementados si existen las condiciones con medidas virtuales. 3. Responsabilidad. Responder por los resultados de la gestión, definiendo y asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales,
para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Sería todo, muchas gracias.